Bienvenidos a esta lección, la lección 7 de nuestro curso. Les recuerdo, por favor, dejan los micrófonos desactivados. Qué bendición estar aquí con 22 de ustedes hoy en la clase. Es una bendición poder estudiar la palabra de Dios con tantas personas de tantos países, pero siempre va mejor la clase cuando todos andan con los micrófonos desactivados. Cuando tengan algo que decir, una pregunta, una duda, un comentario, cualquier cosa, por eso estamos. Pueden abrir el micrófono, levantar la mano para participar. Es una clase de participación, pero después, por favor, de desactivarlo de nuevo para que podamos siempre oír al que habla claramente. Gracias por su entendimiento. Aquí estamos en la lección 7 y hay tanta riqueza en la historia de hoy. En Hechos 16, bueno, hay muchas cosas que van a pasar, mucha enseñanza, muchas cosas que aprender para nuestras vidas hoy sobre la historia de Dios. Entonces, vamos a empezar, como siempre, con una oración. Amado Señor Jesús, te doy gracias porque por el poder de tu palabra nos hiciste creyentes. Te pedimos que envíes predicadores por todo el mundo para que muchas más personas puedan escuchar el poderoso mensaje de salvación. En el nombre de Jesucristo oramos. Amén. Vamos a comenzar con nuestra actividad, una actividad de repaso, algo que ya hemos estado estudiando, pero nos va a ayudar a aprender algo sobre la estrategia de misiones de Pablo. Nombran a las personas que acompañaban a Pablo en sus viajes misioneros. Hay unos. ¿Alguien puede empezar por nombrar algunos de los compañeros de Pablo? Yo, pastor. Sol, por favor, buenas noches. Hola, buenas noches. Silas, Lucas, Timoteo. Silas, Lucas, Timoteo, muy bien. Gracias, Sol. Unos más. Arturo. Sí, también tenemos a Bernabé, Uh-huh. ¿verdad? Que lo acompañó en sus viajes misioneros. Evidentemente también ahí estaba Juan, que llamaban también Marcos, Uh-huh. y en Efesios habla de una persona de Tiquico, que Sí. también era alguien que estaba acompañándolo en los momentos en que se encontraba. Pues son los que recordamos, pastor. Gracias, Arturo. Y el Tíquico que siempre utilizaba Pablo como mensajero, el que llevaba las cartas, y hay muchos más. Vemos en Hechos 20, versículo 4, unos nombres, y hay unos que, bueno, de hecho no conocemos muy bien, pero menciona la palabra, sus nombres también al fin de Tito. En Tito 3, 12 a 13 mencionan unos nombres. En Romanos 16 vemos un montón de nombres de personas con quien trabajaba Pablo. Y sabemos algo de cada uno. Y cada uno tenía sus propios dones. Vemos el hijo de consolación, el que animaba a los demás, Bernabé. Vemos Silas, era ciudadano romano como Pablo, acompañante en el segundo y tercero de los viajes misioneros. Pensamos en Timoteo, el joven Timoteo, que pasaba mucho tiempo con Pablo, recipiente de 2 cartas inspiradas de Pablo. También Lucas, el escritor del Evangelio de Lucas y también del libro de Hechos. Vamos a ver él hoy. Interesante ver que aquí en Hechos 16 lo encontramos por primera vez, pero no por nombre. Vemos por primera vez la forma de nosotros en versículo 11 de Hechos 16. Y lo que nos hace, lo que nos hace ver que el escritor que Dios utilizó para escribir las palabras del libro de Hechos está ahí presente. Nos embarcamos en Troas, dice Lucas en versículo 11, está presente él. Y vamos a ver que Pablo va a dejar a Lucas en Filipos, porque después
de salir de Filipos ya no está presente en la forma de nosotros, sino está hablando de ellos de nuevo. Pero más tarde, cuando regresa Pablo a Filipos, empieza usando la forma de nosotros otra vez en el capítulo 20. Muy interesante estudiar los detalles inspirados de la palabra de Dios. También Aquila y Priscila, una pareja cristiana con quienes trabajaba Pablo en Corinto, quienes viajaban con él a Éfeso, y vemos sus esfuerzos también en Hechos 18, cuando ellos trabajan con Apolos para enseñar a él lo que es verdadero, porque él no tenía instrucción completa. Bien, y hay muchos más, pero eso nos enseña algo, la importancia de capacitar a otros. Es importante que los líderes capacitan a otros. ¿Para qué? ¿Para qué es tan importante la capacitación? Para que se extienda más el reino, la palabra de Dios. Sí, sí, muy bien, Sol, gracias. También a José Uriel. Para difundir el mensaje y que ellos aclarar también dudas y fortalecer la iglesia. Sí, para poder aclarar. Muy bien, gracias, José Uriel. Uno más, Pablo Hugo, por favor. Pablo Hugo, un comentario. Tiene su micrófono Buenas noches, pastor. desactivado. Va a disculpar, por favor. Sí, profesor, quise tocar el micrófono y me fui de la pantalla. No, está bien. Díganos, Pablo Hugo. Ya estoy. No, quería decir que también es importante, más allá de que capacitar a otros, enseñarles la palabra, explicársela, pero si uno es líder, tiene que aceptar también el ida y vuelta, como hacemos con ustedes. Es decir, usted pregunta, nosotros respondemos y va y vuelve la pregunta, no decir, porque yo lo digo, es así. Es decir, uno puede no estar convencido, entonces vuelve a repreguntar y el líder tiene que volver otra vez a contestar y no decir, no, vos quédate con esto, que yo, lo que yo te digo está bien. Eso también creo que es importante para un líder cuando está capacitando a otras personas. Bien, gracias. Es tan importante eso, capacitar a otra persona. Al fin de su ministerio, al fin de su vida, escribe Pablo su última carta a Timoteo, uno de sus compañeros de viajes misioneros. Y es una carta muy personal. Es evidente que está a punto de morir. Eso es lo que dice Pablo en 2 de Timoteo 4, versículo 7. He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Y Dios había dado a Pablo unos dones excelentes de poder compartir la palabra de Dios, una perseverancia, ese deseo de después de ser golpeado, azotado, Dios le dio a él ese buen deseo de seguir adelante, ese fuego interior de querer alcanzar a mucha gente. Pero no iba a vivir para siempre, Pablo, ¿verdad? ¿Cómo se iba a extender el reino después? Y en la misma carta, la segunda carta de Timoteo, vemos el plan de capacitación para poder seguir, seguir el ministerio aún después de su propia muerte, después y para que no solamente sería él compartiendo el mensaje, pero muchos. Segunda de Timoteo 2:2 dice a Pablo a Timoteo, lo que has oído de mí ante muchos testigos, encárgaselo a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Entonces, ahí está Pablo hablando de 4 generaciones de discípulos. Él a Timoteo, quien iba a encargar la palabra a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros, a otra generación.
Entonces vemos la importancia de capacitar a otros. Es esencial al ministerio. Ya tengo 15 años en el ministerio de tiempo completo y que es una bendición, pero a veces para un líder es más fácil sencillamente enseñar y porque con la capacitación puede ser más difícil capacitar a otro en vez de hacerlo uno. Pero bueno, vemos los frutos de multiplicar las voces que están compartiendo el mensaje, porque ya no solamente una voz compartiendo, pero animando a los demás, capacitándolos a compartir, ya uno puede ver los frutos de muchas voces compartiendo el dulce mensaje de Jesucristo. Es tan importante hacerlo. Otra pregunta que tenemos y otra cosa. Mencione 2 formas en que un líder puede capacitar a otros para la obra del Señor. ¿Cuáles son unas formas de poder capacitar a los demás? ¿Qué dicen ustedes? Y yo, pastor. Sí, adelante, Sol. Una forma es en forma presencial, o sea, llevando al discípulo a la sinagoga para que ahí vea cómo lo hace el maestro. Y la otra es por medio de la lectura de la palabra, explicándole cómo lo hace usted. Sí, gracias, Sol. Entonces, vemos que utilizaba esta forma de llevar a personas como el joven Timoteo con él para que él viera el ministerio día tras día, la predicación, la enseñanza de la palabra. Gracias. Un comentario, Erasmo. Sí, podía comentar, pastor, realmente el líder tiene que hacer con el discípulo las prácticas, ¿no? Prácticas y, como ha dicho mi compañera, la palabra también, ¿no? Tiene que conocer. Entonces, las 2 cosas van juntas. Eso puedo decir. Está bien, pastor. Sí, gracias, Erasmo. ¿No? Qué bendiciones. Pues sabemos que la palabra de Dios es la espada del Espíritu. Entonces, qué bueno sencillamente que el líder enseña a su gente, a su rebaño a recibir la palabra diariamente donde estén, para que ellos sean ya listos o ya capacitados para poder compartir la misma palabra con otros, conociendo la palabra. Otra manito ahí, Isaac, por favor. Sí, pastor, una de las maneras más difundidas por esta zona o por esta parte donde yo vivo es el agarrar al alumno y darle una capacitación bastante personalizada, ¿no? Dándole el ejemplo, llevándole, como dicen por acá, metiéndolo al ruedo, viéndole sus errores, ayudándole a corregirlos y todo eso, ¿no? Es una de las formas de entrenar líderes. Y hay una que también se me ocurre, de repente puede ser válida, es animándole a meterse a Academia Cristo, ¿no? Muchas gracias, Isaac. Muy bien. Sí, así que también usando los recursos que Dios nos ha dado, como un programa como esto, o también con una forma personalizada, viendo en otra persona los dones para poder participar en el liderazgo, en la enseñanza de la palabra de Dios y animar a esta persona personalmente a participar. Dándole una capacitación personalizada. Qué bueno. Gracias, Isaac. Y uno más, Margarita, por favor. ¿Puedo participar, pastor? Bueno. Margarita. Sí, ¿podría luego participar, pastor? Sí, después, bueno, vamos a darle a Margarita. Margarita ya tiene el micrófono desactivado. Ya, pastor. Sí, Margarita. Es que estoy como el otro hermano, le picó algo y me saqué de la pantalla. Pues yo pienso que también es por medio del ejemplo, ¿no, pastor? O sea, capacitar a alguien, bueno, yo en mi punto muy personal, yo he visto que los líderes, para que te manden a hacer algo o te capaciten a hacer algo, lo hacen primero ellos.
¿verdad? Sí. Entonces yo siento que también es un buen ejemplo el hecho de que ellos siempre vayan por delante enseñándote las cosas para después tú lo puedas hacer de la misma manera o superarlo, ¿verdad? Sí, 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 sí. Sí, Porque pues gracias. ejemplo lo vemos en Jesús. Jesús lo hizo, ¿no? Él Sí. vino a enseñar cómo y para que los demás pudiéramos seguir adelante. Sí, y vemos en el mismo Pablo también, ¿verdad? Amén. El que dice que lo que has oído de mí, Así es. él les dio el ejemplo a los que trabajaban con él. Sí. Amén. Y uno más, Arturo, por favor. Gracias por su paciencia. No, al contrario, pastor. No, ahorita en la situación que estamos viviendo a nivel mundial, pues es difícil establecer ese contacto presencial que quisiéramos todos. Pero Academia Cristo, ya lo dijimos la vez anterior, ha generado unos devocionales muy hermosos que por mi parte diario transmito con los contactos. Pero recientemente, una sola ocasión ha sido el hermano Elías, que manda los devocionales, mandó uno que se llama La Dosis Diaria y tuvo un impacto extraordinario entre mis contactos debido a que debemos considerar que no todas las personas están inmersas en la palabra de Dios y cuando llega un devocional con un ejemplo tan llamativo como el que se envió en esa ocasión de La Dosis Diaria, causó un impacto extraordinario en todos mis contactos, ¿no? Entonces, pues va el comentario, pastor, para ver si ese tipo de recursos tan importantes de Academia Cristo pudiera ser de una manera constante compartido, porque yo vi mucho ánimo en las personas que yo conozco para conocer más de la palabra de Dios. Esa es una manera, pastor. Gracias. Yo quiero agregar algo a lo que dijo el compañero pastor, ¿puedo? Sí, una cosita más, por favor, Sol. Es nada más respecto a lo que él dijo. Yo pienso que en la dosis diaria no están dando clases, no están discipulando, no están capacitando. Es una reflexión demasiado sencilla y bueno, sí queda para las personas que apenas inician a estudiar, pero no están realmente capacitando. Bueno, yo diría Porque conozco al pastor. Yo diría que cada vez que compartamos la palabra de Dios es alimentación espiritual, pero a la vez también es capacitación. Bueno, tal vez no es de uso inmediato para alguien que es muy nuevo a la fe, pero al mismo tiempo vemos el ejemplo de la samaritana en Juan 4 y el mismo día que recibió ella la palabra por primera vez, ella fue a su pueblo para compartir la palabra de Dios con otros. Entonces ella, por una conversación sola con Jesucristo, fue considerada capacitada para poder compartir la palabra de Dios. Y así es la palabra, ¿verdad? También vemos en Marcos 4, creo que es Marcos 4, cuando Jesucristo sana el endemoniado. ¿Qué hace él? Después de unas horas con Jesucristo, él quería ir con Jesucristo y cruzar el mar. ¿Y qué dice Jesucristo? Está en Marcos 5. ¿Y qué dice Jesucristo a él? Vete a tu casa con tu familia y cuéntalas las grandes cosas que el Señor ha hecho contigo. Entonces, a veces solamente con un poco de conocimiento uno puede compartir. Bueno, vamos a querer seguir capacitándonos, ¿verdad? Pero no vamos a estar contentos con un poco de conocimiento de la palabra de Dios, pero cada vez que estudiemos la palabra de Dios, cada vez que estamos meditando sobre lo que dice el Señor a nosotros, vamos a poder tener más que decir a los demás para ayudarlos a ellos también. Bueno, hay mucho de qué hablar hoy. Es una historia rica con un mensaje muy bonito. Entonces, hoy vamos a considerar Hechos 16, 11 a 40. Hay mucho de qué hablar y vamos a empezar con las preguntas ahora. Empezamos con la primera. ¿Quiénes son los personajes de esta historia? ¿Quiénes son los personajes? Yo, pastor. Arturo, por favor.
Sí, bueno, los personajes son, empezando por los versículos iniciales, habla de mujeres, habla de la mujer llamada Lidia, de Dios, del Señor, evidentemente de Pablo, habla de una muchacha, la muchacha del espíritu de adivinación, habla de los amos, habla de Pablo, de nosotros, los hombres, habla del Dios Altísimo, está hablando del Espíritu, de Jesucristo, de Pablo y Silas, de las autoridades, de los magistrados, de los hombres, de los judíos, de los romanos, del pueblo, de los magistrados, del carcelero, de los presos. Evidentemente hablamos de Señor Jesucristo, habla de los magistrados, de los alguaciles, de los hombres, de los ciudadanos romanos y de los hermanos. Eso fue lo que encontré, pastor. Gracias, muy bien, muy completa la respuesta. Tal vez añadiríamos solamente unos detalles. Menciona específicamente las familias de Lidia y del carcelero. Pero gracias, Arturo. Es importante notar eso porque vemos que este deseo, hablamos de capacitación, de querer compartir, es en el primer encuentro con el mensaje de Jesucristo, que ellos querían compartir inmediatamente. ¿Con quiénes? Con sus familias, ¿verdad? Pero fue una manera sencilla de compartir, llevar a Pablo a ellos para poder compartir con ellos, pero también vemos la importancia en esos detalles. También veo otro nombre que agregar, sería el nombre de Lucas, que está presente en las formas de nosotros en esta historia. Bien, gracias, Arturo. A la segunda pregunta, entonces, ¿cuáles son los objetos? ¿Cuáles son los objetos de esta historia? ¿Cuáles son los objetos? La palabra que leí. La palabra, sí, gracias, Sol. Teresa. Hablan de los grifos. Oro, cárcel, moneda. Erasmo, vamos a dejar que Teresa conteste, por favor. Teresa, por favor. Sí, gracias, profesor. Hablaban de los grifos, las cadenas con las que los sujetaban cuando los quitaron. Obviamente la cárcel. No sé si objeto podría ser el terremoto, las puertas que se cayeron, se levantó el piso, las varas con las que les golpearon la espalda. Sí. Son los objetos que por el momento recuerdo. Sí, gracias. ¿Algo más que mencionar? Sí, profesor, yo creo que los barcos. Sí, los barcos empezaron un barco, sí, gracias, José Uriel. También creo que se mencionó la espada, ¿verdad? Estamos en el detalle del hombre con la espada. Y Jackson también iba a contar. Sí, bueno, no sé si lo habrán nombrado. Bueno, perdimos su audio, Finn Jackson, pero creo que está hablando del cepo, ¿verdad? Del cepo, donde pusieron los pies, y gracias. Creo que eso nos ayuda a pensar en los detalles. Hay violencia en esta historia, ¿verdad? Hay violencia. Pensamos en las cadenas, en la cárcel, en el cepo, en el calabozo, en la espada, cosas de... hay armas y hay otros, hay militares y otras cosas. Bien, eso solo creo que ya nombramos. Podemos también tal vez mencionar agua del bautismo. Vemos el bautismo de la familia de Lidia y su familia, y después del carcelero ahí en Filipos. Bien, ok, ahora vamos adelante. ¿Dónde ocurrió esta historia? ¿Dónde ocurrió? Pablo Hugo, por favor.
Sí, profesor. Esto ocurrió en Filipos. En Filipos, bien. Gracias, Pablo Hugo. Filipos. ¿Qué más, Alejandro? O también iba a decir Filipos. Sí, pastor, iba a decir Filipos y en Troas, en Neápolis, ¿puede ser? Sí. No, empieza en Troas. Y lo interesante es, esta es la primera vez que vemos la palabra de Dios llegando a otro continente. En unos capítulos antes había llegado a África con el etíope. Y aquí vemos la palabra de Dios llegando a Europa. Cuando cruzan de Troas a Filipos, ya cruzan de Asia a Europa. Sí, gracias. Tal vez podríamos mencionar también las calles de Filipos, donde la joven venía tras los apóstoles. También podríamos mencionar el calabozo, la casa de Lidia, y la casa del carcelero. Vemos los frutos de fe. Los frutos de fe inmediatamente invitar a Pablo y los demás a sus casas. Entonces el carcelero no dice mucho, ¿verdad? Pero vemos su fe en sus acciones por gratitud querer ayudar a Pablo y a Silas. Sí, bien, gracias. ¿Algo más que agregar, Teresa? Solo quiero hacerle una pregunta, profesor. ¿Está bien? En la actualidad, la ciudad de Filipos, ¿cuál sería en estos tiempos? Sí, ok. Entonces les voy a poner aquí el mapa. Ahí está, Filipos. Y debe decir Filipos, no Filipos. Filipos está ahí, cruzando a Europa. ¿Y está hablando de hoy en día, Teresa? Sí, sí, profesor. En la actualidad, ¿qué ciudad es la antigua Filipos? Bueno, honestamente no sé. Tal vez no estoy seguro. Troas sería más o menos cerca de Estambul. Italia. Bueno, no está en Italia, está en ¿cómo se llama esta parte? Déjame checar. Tengo mi mapa aquí, no está Italia. Turquía no está, Turquía sería del otro lado. Troas está en Turquía, en el país de Turquía. Dame un momentico. Sí, es Turquía. Es Turquía todavía ahí. No, es Grecia. Sería de Grecia. Y Estambul, de hecho, está más arriba. Y está cerca de donde está Estambul hoy en día. Pues la ciudad, no estoy seguro. No he tenido el gusto de estar ahí hoy en día en mi vida. Pero Filipos está donde está Grecia hoy en día. Bien, gracias Martín. ¿También iba a comentar? Sí, nada más en la geografía, ya forma parte lo que es Estambul, ya forma parte de Europa, como usted decía hace rato. Y Filipos, una ciudad cerca, ya es parte de Grecia, forma parte de Grecia y es vecina precisamente de Estambul, pero sí es en otro continente, como dice usted. Exactamente. Sí, gracias Martín. Sí, gracias. Entonces, confirmando que está en el país de Grecia, pero muy cerca de donde está Turquía, la ciudad de Estambul. Muy bien, sí. Nada más un punto, pastor. En el caso de Turquía, la mayor parte de Turquía, el continente donde fueron los primeros viajes de Pablo, el anterior viaje, es en Asia, la que se llama el Asia Menor. Y la parte de Estambul, que es la ciudad, es la única parte. Estambul tiene dos partes, la de Europa, que es la que está pegado a Filipos, que es vecina, y la otra parte de Asia. Entonces,
es una de las partes más emblemáticas del Imperio Turco o otomano anteriormente, pero sí forma parte de Europa. Gracias. Sí, sí, qué bueno. Sí, gracias, Martín. Muchísimas gracias. Entonces, exactamente como dijo sobre la geografía, Martín, gracias por ayudarnos con eso. También se mencionó en el video unos detalles como Filipos, lo vemos aquí, que es como una pequeña Roma, es como colonia de romana, vivían allí muchos romanos. Entonces vemos la importancia de la ciudadanía aquí en esta historia y también en la carta a los filipenses. Muy interesante, si ustedes tienen tiempo antes de acostarse esta noche, es leer la carta a los filipenses, los que vivían en Filipos, los cristianos en Filipos, escrita unos años después por Pablo, con esta historia. Nos ayuda a entender pensando que entre las primeras lecturas de la carta está Lidia y el carcelero y sus familias. Nos ayuda a entender a leer la carta junto con Hechos 16. Bien, ok, seguimos adelante entonces. Ahora vamos a hablar del cuándo, especialmente el contexto bíblico. Alejandro, por favor. Sí, pastor. Ocurrió en el segundo viaje misionero de Pablo, después que zarparon de Troas. Exactamente, el segundo viaje después de salir, embarcarse en Troas. Sí, gracias Alejandro. Y podemos decir también que habla, hay parte de la historia que pasa en el día de reposo. En versículo 13 habla del día de reposo. También otra pista del cuándo está en versículo 18, cuando habla de esto, la joven que venía tras ellos, esto lo repitió durante muchos días. Entonces ya está pasando tiempo ahí en Filipos. Y también en el caso del segundo viaje misionero hay algo interesante. Más adelante van ellos a Corinto y menciona en Hechos 18, versículo 12, un procónsul que se llama Galión. Y por unos tiempos los incrédulos, los historiadores, se burlaban de la Biblia diciendo, es que no existía ningún Galión en Corinto de Acaya, porque procónsul fue como un puesto muy importante en el sistema romano. No hace mucho tiempo encontraron escondido ahí en Corinto un escrito anciano con el nombre de Galión y el año. Y lo que es obvio de la inscripción es que fue como el año 50 o 51 cuando está en el segundo viaje misionero, porque está al mismo tiempo que Galión era procónsul de Acaya, de Corinto, esa zona. Muy bien. Ok, ese es el cuándo. Bien. Ahora vamos a la quinta pregunta. ¿Cuál es el problema? Y bueno, yo pensando en esta historia, yo escribí, creo que hay por lo menos 5 problemas que podemos mencionar aquí. Hablamos antes de problemas en nuestras vidas, ¿verdad? De nuestro mundo actual, la pandemia, una escasez de agua en otras partes, demasiado agua. Me mencionaron unas personas de Colombia que hay inundaciones, en otros lugares sequías. Hay muchos problemas también en ese tiempo. ¿Cuál es el problema? ¿Cuáles son los problemas aquí en esta historia? Lorena, por favor. Yo veo aquí un problema en el versículo 26. Dice, entonces sobrevino de repente un gran terremoto, de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían, y en ese instante se abrieron todas las puertas y las cadenas de todos se soltaron.
Despertando el carcelero y viendo abiertas las puertas de la cárcel, sacó la espada y se iba a matar, pensando que los presos habían huido. Ahí se ve un problema. Sí, y vemos el problema, por lo menos en la mente del carcelero, sacó su espada, ¿verdad? Para matarse. Sí, gracias. Gracias, Lorena. Roque. Pues yo lo que miré en el video, más que todo era como el obstáculo, el problema que había, el obstáculo que tenía pues, el enemigo o Satanás para impedir que se llevara el mensaje. Sí, de acuerdo, Roque. Vemos Satanás activo ahí en la joven endemoniada, ¿verdad? Que tiene ese espíritu maligno. Y las palabras que dice, estos hombres son siervos del Altísimo, son palabras muy parecidas a las palabras de los endemoniados en los evangelios. Gracias, Roque. ¿Otro problema iba a mencionar usted, Alejandro? Sí, el problema fue que cuando encarcelaron a Pablo y a Silas por haberle quitado el espíritu de adivinación a la chica endemoniada, entonces lo acusaron de que estaban causando alboroto y porque ellos veían que ya no iban a poder tener ganancia con eso. Entonces ahí ese fue uno de los problemas principales donde fueron acusados que alborotaban al pueblo. Sí, las acusaciones y no tenían muchos derechos humanos en ese tiempo, no, sin saber lo que iba a pasar, ¿verdad? Gracias, Alejandro. Marcelo. Sí, buenas noches, profesor. Sí, uno de los problemas que vimos ahí, no sé la apariencia que tenía Pablo y Silas, pero ellos eran ciudadanos romanos. Es como que entren a su propio país y los trataron como cualquier cosa, ¿verdad? Sí, gracias, Marcelo. Y vemos también ese ejemplo en los demás también, como tantos problemas en cada parte de la historia. Llegan a un nuevo lugar y no hay punto de inicio que siempre tenía, que fue sinagoga. Y después ya tienen la oportunidad con Lidia y aparece esta joven, venía tras ellos siempre como a voz en cuello, dicen, gritando. Se distrae uno de su trabajo. Después se abandonó, la abandonó el espíritu. ¿Y qué pasa después? Ya tienen problemas con los amos y después los magistrados ya están en la cárcel y hay un terremoto y se va a matar el carcelero. Tantos problemas, el problema con la ciudadanía al fin, tantos problemas que podemos mencionar. A veces nosotros nos quejamos de los problemas que tenemos, pero no sé si hemos tenido unas semanas con tantos problemas como tenían Pablo y Silas y los demás ahí en Filipos. Ahora vamos a contar los eventos una vez más, pensando en los detalles. Creo que ya lo hice. Tal vez ¿alguien quisiera agregar un detalle que le llamó la atención al leer la historia y ver el video? ¿Cuál evento de la historia le llamó la atención que tal vez no hemos mencionado todavía? Yo. Sol, por favor. Me gusta mucho cuando, a pesar de estar en la cárcel y se supone que con la tribulación, cantaban himnos. Me encanta eso. Sí. Himnos. Sí, entonces está ahí en versículo 25 y dice que ellos oraban y cantaban. Y qué bonito también es la segunda parte del versículo. Ellos oraban y cantaban himnos a Dios mientras los presos los escuchaban. Qué padre. Sí, gracias,
Sol. Gracias por compartir un detalle muy bonito. Gracias. Martín, por favor. Aquí yo veo un evento que es, pues aparte de bonito, hermoso, gratificante, es que Dios utiliza los malos momentos para poder hacer cosas buenas y para que se cumpla el objetivo que quiere Dios que se cumpla. En el caso del carcelero, él el hecho de que no huyeron los carceleros, no huyeron los esclavos, los presidiarios, vamos, no huyeron. Ellos se quedan, Pablo evita que se mate y por ese motivo este señor va corriendo y le dice, ¿cómo le puedo hacer para ser salvo? Ya fue cuando Pablo le dice, bautízate, cree en Jesucristo y tú serás salvo. Al rato los invita a su casa, porque no tenía ya lugar en la cárcel, y todos se bautizan ahí, bien contentos. Entonces ahí llegó la luz a esa casa, y fue luz para las naciones como todos queremos ser. Sí, gracias Martín. Y vemos a Dios utilizando unas circunstancias malísimas para su gloria y para el bien del carcelero y de su familia. Y hablando de esos detalles del versículo 30 y 31, vemos un cambio sutil, pero cuando uno lee el texto también es claro. ¿Qué dice el carcelero? Él dice, ¿qué debo hacer? Hablando de sí mismo, ¿qué debo hacer yo para salvarme? Y en vez de usar las palabras deber ni hacer, ellos contestan, Pablo y Silas, cree en el Señor Jesucristo y se salvarán tú y tu familia. Entonces, en vez de hablar, ni siquiera dice, debes creer o tienes que creer. Sencillamente dice, es una invitación del Evangelio. Cree en el Señor Jesucristo y se salvarán. Es una invitación. La fe es la mano abierta que recibe todas las bendiciones del Señor. No es una obra, es una confianza. Es recibir todos los beneficios, todas las bendiciones de la obra salvadora de Jesucristo. Gracias, Martín, por mostrarnos esos detalles tan importantes. Marcelo, también, ¿qué le llamó la atención? Sí, profesor. El abrir los grillos se ha mantenido hasta la época moderna como un signo de libertad y eso me llamó mucho la atención. Y los abrió Dios automáticamente. Sí, gracias Marcelo. Sí, muy bien. ¿Y qué hicieron con su libertad, Pablo y Silas? Se quedaron, ¿verdad? Se quedaron ahí, no utilizó para huir. Correcto. Que sería como la tendencia natural del ser humano. Se quedaron ellos y también los demás presos que habían escuchado las canciones y oraciones anteriores. Gracias. A pesar de ser acusaciones falsas contra ellos. Bien, los detalles de la historia. Ahora vamos a hablar de la última pregunta de considerar. ¿Se resuelvan los problemas que mencionamos? ¿Sí o no? ¿Y cómo? ¿Qué dicen? ¿Se resuelvan? ¿Sí o no? Cualquier participante, aun los que no han comentado todavía, Rodrigo, Isaac, José, Adolfo, Abby, Walter, ¿qué dicen ustedes? Se resuelven, ya mencionamos muchos problemas, ¿verdad? Pablo Hugo, por favor. Sí, yo puse que en una parte se resuelve porque al ser encarcelado por la oración y las alabanzas que pronunció Pablo y Sila, se produce un terremoto que los deja a todos libres. El carcelero se los lleva después a su casa y al otro día los magistrados lo dejan libre para que se vayan por temor a que hubiera alguna represalia porque ellos eran ciudadanos romanos y sin ningún juicio previo fueron a la cárcel.
Es decir, es un resumen de todo lo que le ha pasado a ellos, ¿no? Sí, gracias Pablo Hugo. Y en cierto sentido podemos decir que no se resuelven todos los problemas porque sigue la batalla contra el diablo, contra los obstáculos del evangelio todavía hoy en día, ¿verdad? Pero vemos que Dios utilizaba los problemas, las dificultades, aún un desastre natural, los obstáculos, Dios convirtió en oportunidades para Pablo y su grupo. Aún el obstáculo de no tener sinagoga, ellos iniciaron su iglesia ahí al lado del río y después en la casa de Lidia. Sí, gracias Pablo Hugo. Isaac, por favor. Isaac. Sí, pastor, se me fue de la pantalla. Al margen de la forma como se ve acá, yo veo que Dios de manera milagrosa provee solución para todos los problemas, ¿no? Y no solamente provee solución para todos los problemas, como el del carcelero, de la encarcelada que le dan, y ellos de manera muy especial empiezan a cantar himnos. Cualquiera pensaría que deben estar un poco frustrados, pero nada de eso pasa con ellos y el problema se resuelve de manera frontal y muy milagrosa, ¿no? Pero también me pongo a pensar en el testimonio que les da a ellos para futuras predicaciones, ¿no? Seguramente Pablo ha contado esta milagrosa libertad que ha tenido de manera formal y muchos han venido, frontal digo yo, y muchos han venido a los pies del Señor por ese testimonio que les da. Y no solamente les ha dado testimonios de esa naturaleza ahí en Filipos, sino en todos los lugares que él ha ido, ¿no? A eso se debe que el mensaje de Pablo tiene tremenda pegada en la gente de su tiempo. Gracias, hermano. Y a usted, Isaac, y es una palabra muy importante en esta historia, ¿verdad? Libertad. Vemos la joven endemoniada, librada de ese espíritu maligno. Vemos este carcelero librado estaba a punto de morir, de matarse, ¿verdad? Librado no solamente de la muerte física, pero también de la muerte espiritual por la salvación que es por Jesucristo, también igual en su casa y la casa de Lidia. Entonces, es una historia de libertad. Gracias, Isaac. Muy bien. Ok, ahora vamos a la parte de consolidar. A ver qué tiene que ver con nosotros hoy en día esta historia. Después de haber analizado los detalles, ahora vamos a considerar lo que hemos visto aquí. La primera pregunta, ¿de qué se trata la historia? En pocas palabras, ¿quién quisiera darnos un resumen de la historia? Roque, por favor. Se trata más que todo de los viajes misioneros que Pablo hace con sus compañeros o con las personas para poder extender el evangelio a todas estas regiones. Sí, gracias Roque, la extensión del evangelio especialmente en Filipos, gracias. Sol también iba a contar. Sol. Ok, Isaac, veo la mano de Isaac. Sí, hermano, se trata aquí de la predicación frontal del evangelio y el asumir las consecuencias que ello puede conllevar y la forma como Dios los saca de todos esos problemas. Para mí eso es, como le dije antes, es milagroso, es especial y de eso trata, ¿no? De repente aquí encontramos los líderes de ahora un tremendo desafío, ¿no?
de cómo Sí. enfrentar la problemática que pasa mientras predicas el evangelio. Y Pablo nos da un ejemplo grande. Gracias, pastor. Sí, gracias, Isaac. Entonces, Dios no siempre nos promete la salida que les dio a Pablo y Silas, pero nos promete sí todavía, como Pablo dice en Romanos 8:28, que Dios dispone todas las cosas para nuestro bien, ¿verdad? A pesar de no saber exactamente cómo y no tenemos indicación, que sabían Pablo y Silas el tipo de salida que Dios les iba a proveer, pero con confianza cantaban y oraban. ¿Sí? Y vemos los resultados de la mano de Dios en Filipos. Pudieron evangelizar a Lidia y su familia, a otras mujeres al lado del río, también al carcelero y su familia, a los presos también. Gracias, Isaac. Ok. Ahora vamos a la segunda pregunta, siempre difícil, pero muy importante en la vida del cristiano. ¿Qué pecado me enseña a confesar esta historia? José Uriel, por favor. Vemos el pecado de los patrones de la adivina cuando le expulsan el espíritu que tenía de adivinación. Entonces, a muchos pasa igual, que ven el mensaje y saben la verdad y se enojan por no querer saber la verdad. Sí, José Uriel, sí, y por no querer saber la verdad y también, ¿por qué? Por perder sus ganancias, como dice en versículo 19. Amar las monedas que tenemos más que la palabra de Dios, la verdad. Sí, gracias, José Uriel. Es un pecado, es una tentación grande. Blazing, por favor. Sí, pastor. Bueno, este suceso me hace confesar el pecado de la desesperación, porque muchas veces nos desesperamos por situaciones que estamos viviendo, y yo veo aquí a Pablo y a Silas dentro de un calabozo que me imagino que los calabozos en ese tiempo tenían que ser horribles, y con los pies en el cepo, y los veo orando y cantando himnos a Dios. O sea, no había desesperación en ellos, había una confianza absoluta. Gracias, Blazing. Okay. Yo también me he desesperado con mucha menos razón, ¿verdad? De estar en un calabozo. Sí, gracias, Blazing. Rodrigo y después Roque. Rodrigo primero. Sí, hablando un poquito de pronto devolviéndonos un poquito para el problema central que yo veo aquí en esta parte del segundo viaje misionero de Pablo allá en la ciudad de Filipos, es que los señores Jesús que utilizó el demonio para meter los muchachos a la cárcel fue la plata, se les dañó el negocio de la platica. Entonces eso es lo que yo veo allí, que muchas veces ponemos primero la parte material que la parte espiritual, y mire lo que hicieron con ellos. Y tanto es que al otro día se dieron cuenta de que habían cometido un error, ahí mismo los mandaron a sacar de la cárcel antes de que se les complicara la situación política de los magistrados y toda la gente que los encarcelaron. Entonces, a mí me enseña a poner primero las cosas en las manos de Dios antes de lo material. Sí, gracias, Rodrigo. Y la tentación del dinero es fuerte, ¿verdad? No es el tener dinero que es la tentación tan grande, es sencillamente como el mismo Pablo dice en 1 de Timoteo 6:10, dice que es el amor al dinero, que es la raíz de tantos tipos de tentaciones, ¿verdad? Y para nosotros también, si tenemos dinero o no, el dinero es una tentación. El codiciarlo, si no lo tenemos, el
poner el dinero que sí tenemos en el lugar donde Dios debe tener en nuestro corazón. También es otra Así es. tentación fuerte para nosotros. Roque, por favor. Sí, pastor. Pues, ¿qué pecado me enseña a confesar esta historia? Pues, lo personal, porque pues la pregunta es más que todo es como para uno, ¿cierto? Veo cómo ellos pasaban dificultades, pasaban adversidades para poder llevar el mensaje y compartir y extender el reino de Dios a estas regiones. Y hoy miramos nosotros cómo tenemos de pronto la libertad de hacerlo, que no hay de pronto esos obstáculos, eso que de pronto ellos pudieron vivir. Y a veces nosotros nos atemorizamos y no hacemos lo que se nos fue encomendado, ¿no? De parte de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, creo que algo que me lleva a mí a confesar es de pronto a veces la falta o la indiferencia de uno, o la pereza o el conformismo de pronto de uno mismo de no llevar el evangelio a aquellas personas que lo necesitan. Gracias, Roque. Sí, y a veces también, ¿por qué no lo hacemos? A veces es falta de amor, ¿verdad? Amor para nuestro prójimo, para llevar a ese mensaje que salva a esa persona, o es que amamos tal vez más a la vida cómoda que tenemos, que amamos más a nuestro propio orgullo que tenemos en nuestro corazón. Sí, gracias, Roque. Martín, por favor. Profe. Martín y después José Uriel. Martín. Sí, bueno, ya han dicho usted y los demás compañeros precisamente lo que digo, pero pues sí nos enseña este pecado que nos enseña a confesar esta historia, es que pues realmente reconocemos que somos codiciosos, nos enseña que somos codiciosos por naturaleza, que preferimos tener más y más y más cuando no somos misericordiosos ni tenemos amor hacia el prójimo, como usted decía. Hubo en el caso de esta historia también, por ejemplo, aquel niño que pedía un pan, pero nadie se los dio, principalmente Lidia. Entonces, este pecado nos enseña a nosotros que a veces no actuamos como, bueno, la gran mayoría de veces, no nomás a veces, no actuamos como conforme a la palabra. Debemos de quitarnos la codicia, y a tener la codicia estamos entrando, como usted decía, el amor al dinero, es el inicio de todos los males, de todos los pecados. Esto aparte nos lleva a negar a Dios, porque amamos más al dinero que a Dios, y a lo hacemos un ídolo. Entonces aquí hay que tener mucho cuidado, ¿verdad? Sí. Gracias, Martín. Recordamos que Pablo tenía las cartas, ¿verdad? ¿De qué hablamos? En Hechos 15 andaba con las cartas de los creyentes en Jerusalén sobre los peligros de la idolatría. En el segundo viaje misionero empieza con las cartas, pero también nosotros pensamos en la idolatría nuestra. El ídolo más común es el dinero, ¿verdad? Sí, gracias, Martín. Un comentario más sobre la pregunta, José Uriel, por favor. Otro pecado grave en la actitud que tomó el carcelero de intentar quitarse la vida ante un problema que con aceptar la palabra vio la solución y se convirtió. Sí, entonces el pecado nuestro en ese caso de confesar sería la desesperación, pensar que no hay salida cuando sabemos que Dios provee todo, ¿verdad? Bueno, tal vez no hay ninguna persona aquí que ha quitado su propia vida, claro, pero también la desesperación que viene de una falta de fe. Sí, gracias, José Uriel. Bueno, después de ver el espejo de la ley de Dios y ver nuestros propios pecados, tenemos el gozo después de ver la solución de Dios que solamente tenemos en Cristo Jesús. Y en esta parte de consolidar, especialmente estamos pensando en lo que tiene que ver para mí, pensando en los pecados que confesamos, y hay amor que cubre los pecados confesados. ¿Dónde veo el amor de Dios en esta historia? ¿Dónde veo el amor de Dios aquí?
Pablo Hugo. Sí, profesor. Yo lo veo en el accionar del carcelero, que lo lleva a su casa, cura sus heridas, le da de comer y le pide que los bendiga y los bautiza. Pero se ve ahí el amor de Dios. Sí, gracias Pablo Hugo, el amor de Dios. Y un versículo interesante hablando de Lidia está en versículo 14. Y nos vemos que lo hemos visto antes, del principio al fin nuestra confianza está en Dios. Es lo que dice sobre el proyecto final. ¿Cómo sé que estoy bien? Nuestra confianza está en Dios, ¿verdad? Lo que Él hace. ¿Cómo creó el mensaje Lidia? Dice, el Señor tocó su corazón para que diera cabida a lo que Pablo decía. Utilizó Dios el mensaje para abrir su corazón, ¿verdad? El Señor tocó su corazón. ¿Quién está actuando? ¿Quién está activo en la conversión de Lidia? Es Dios mismo, el Señor que abre su corazón. Es el Espíritu porroso en el mensaje, en la enseñanza. Sí, gracias Pablo Hugo. Teresa, por favor. Sí, muchas gracias. Bueno, yo aquí veo el amor de Dios en todo el capítulo, desde que se enfrentaron a una serie de hechos desafortunados y desde principio a fin, pues con la liberación de ellos, se demuestra que Dios estuvo acompañándolos en todo momento, nunca los dejó solos, aunque ellos llegaban a dudar, quizás a tener miedo o a tener frustración. Dios al final demuestra su amor, pues fiel, leal, incomparable, y que los sacó adelante de todos esos sucesos y eventos desafortunados. Entonces yo ahí veo el amor de Dios, que Él es fiel y nunca nos abandona. Bien, bien, gracias. Y gracias, Teresa, bien dicho. Y pensamos en la carta de Pablo a los mismos filipenses, ¿verdad? Y en versículo 7 de Filipenses 4, él habla de la paz de Dios que tenemos en Cristo, que sobrepasa todo entendimiento. Y estamos nosotros a veces en circunstancias en los cuales, según nuestro propio entendimiento, no hay salida, no hay ningún bien que puede venir de lo que está pasando en nuestras vidas, según el entendimiento humano. Pero tenemos una paz de Dios en Cristo Jesús que sobrepasa todo entendimiento. La paz que tenía en el calabozo Pablo y Silas es la paz de Cristo, sabiendo que si Dios mismo nos dio su propio Hijo, ¿cómo no nos da junto con Él todas las cosas que necesitamos en esta vida? Sabemos que Él es poderoso y amoroso y va a hacer lo que necesitamos en nuestras vidas. Y no siempre sabemos cómo, pero sabemos que Dios es amor y el que mostró el amor en el terremoto en Filipos va a mostrar amor a nosotros también en nuestras vidas para disponer todo para nuestro bien. Sí, muchas gracias, Teresa. Sol también iba a comentar. Sí, pastor. Yo veo el amor de Dios en que a pesar de las injusticias y de las dificultades, siempre nos provee de misioneros que vayan a llevar la palabra. Y estamos tan agradecidos con Él que nos ha permitido estarlo haciendo. El amor de Dios siempre nos impresiona, nos impacta y nos sobrecoge. Ay, perdón, estaba hablando sin micrófono. Bueno, sabemos que Dios es bueno y utiliza seres humanos débiles que son para llevarnos la palabra de Dios, para llevarnos el tesoro que es el mensaje de Jesucristo. Un comentario más
Rodrigo, por favor. Ahora usted tiene su micrófono desactivado, Rodrigo. Sí, sí, pastor, aquí a mí en el versículo 25 y 26, donde yo veo el amor de Dios, porque dice que, pero a medianoche, orando Pablo y Silas, cantaban himnos a Dios. Allí hay punto y coma y dice, y los presos los oían. Entonces sobrevino de repente un gran terremoto, de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían y al instante se abrieron todas las puertas y las cadenas de todos se soltaron. Eso me parece el amor de Dios en la historia y en nuestra vida, porque cuando nosotros oramos y cuando nosotros alabamos a Dios, todas esas cadenas se rompen. El Señor es poderoso para romper y destruir todas las cadenas que nos oprimen cuando le pedimos a Él de todo corazón. Exactamente, sí, gracias Rodrigo. Entonces, vemos que Dios es poderoso para salvar, ¿verdad? Y también aún salvaba a los que no lo pidieron, los otros presos, ¿verdad? Pero vino a él no solamente con libertad de las cadenas, pero aún mejor libertad de las cadenas, de las cadenas del pecado, por el mensaje dentro de los himnos que cantaba el Señor. Otra cosa que quisiera mencionar acerca de esa pregunta al fondo que dice, ¿cómo sé que estoy bien con Dios? Vemos que pensaba tal vez el carcelero que fue por lo que él debe hacer. Pero en la respuesta de Pablo y Silas vemos que es sencillamente en Cristo Jesús por la gracia de Dios y por medio de la fe. Entonces, cuando contestamos las preguntas sobre cómo sé que estoy bien con Dios, a veces es fácil hablar mucho de la acción humana, de, es que oro todos los días, es que trato de seguir los 10 mandamientos y todo eso, pero ¿qué es la respuesta de la Biblia? Es que es un regalo de Dios recibido por medio de la fe en Cristo Jesús. Entonces, no es como sé que estoy bien, es 100% lo que Dios hace del principio al fin. Eso es como sé que estoy bien con Dios. Y qué confianza es tener esta paz, ¿verdad? De saber que no depende de mí. Porque yo sé que soy una persona débil, que ha caído en el pecado, que no es perfecto, que no es fuerte, que no es poderoso. Pero el Señor sí es poderoso. Es perfecto, es amor. Y Él es capaz de llevar a cabo mi salvación. Si depende de mí, no hay esperanza. Si depende de Dios, hay esperanza hoy, mañana, hasta en el día en que estoy en el calabozo, estoy sufriendo una enfermedad o si tengo el COVID o algo, cualquier cosa. Porque mi salvación depende de Dios. Entonces no hay desesperación, porque Dios es bueno, Dios es poderoso, Dios es amor. Dios nos envió su propio Hijo. Depende de Él y no de mí. Bien, ok. Ahora, por gratitud a Él, quien nos ha dado tanto, ¿qué me enseña Dios a pedir y a hacer en esta historia? Norma, por favor. Buenas noches, Norma. Buenas noches, pastor. Bueno, después de haberlos escuchado tanto y estudiar esta historia tan bonita ¿verdad? De Pablo y Silas, Dios me enseña y nos enseña a no estar estáticos, a no quedar en un solo lugar. Y Dios no nos quiere tibio, ni tampoco frío, Dios nos quiere caliente. Es decir, tenemos que compartir todo esto que estamos aprendiendo, especialmente acá con ustedes, que la academia nos enseña a cada uno de nosotros, compartirlo con todas las personas y a diferentes lugares, ser discípulos, ¿verdad? Y aún si así nos tratan mal, si nos dicen esto, de repente palabras que no queramos oír, seguir insistiendo, ser como Pablo, insistente, perseverante y mantener sobre todo la fe, porque en cualquier problema Dios siempre nos va a dar la solución. Ese es el mensaje que como es que en gratitud siento que como es que debemos dar esto en gracias al Señor por todo lo que Jesús hizo por nosotros en la cruz. Gracias, Norma. Dios, miramos lo que Dios hizo en la cruz, en Cristo Jesús. Y Sí, por gratitud vamos a querer que otros sepan, ¿verdad?
Exacto, En pastor, nuestras exacto. casas, como empezando en nuestras casas, como el Empezando, carcelero con exactamente. Lidia, Ajá, exacto. pero también compartiéndolo con todos. Sí, gracias, Norma. Ajá. Muchísimas Gracias, pastor. gracias. Amén. Luego, José Uriel, por favor. También nos enseña a pedir y hacer lo que hizo al ejemplo del carcelero, ¿no? Que si tenemos desesperación o estamos en algún pecado, a confesarlo y a salir de ahí y a convertirnos en el camino del Señor. Ujú. Sí, sí, gracias. Saber que siempre hay esperanza en Cristo, ¿verdad? Siempre hay esperanza. La paz que sobrepasa todo entendimiento que tenemos en Cristo Jesús. Y lo que Dios nos enseña a hacer es seguir el ejemplo de Pablo y Silas en dificultades, orar y cantar, ¿verdad? Tal vez pasar tiempo conociendo las canciones con mensajes buenos y bíblicos para poder repetirlos, para darnos consuelo del mensaje de Jesucristo en tiempos de dificultad. Bien, gracias a todos ustedes. Seguimos avanzamos a la última pregunta. ¿Cuándo sería buena situación para compartir este mensaje de hoy? Pensando en los detalles de la historia que estudiamos, con quiénes o cuándo compartirían este mensaje. José Uriel, por favor. Muchas veces cuando se presenta una situación de quiebra económica en algún hogar o alguna pérdida, entonces se puede aplicar el mensaje, la historia de decir que esas son cosas de esta tierra y que nosotros necesitamos es eh, la salvación espiritual. Sí, la salvación, entonces, esta es lo que necesitaba el carcelero, ¿verdad? Y podemos usar estos versículos 30 y 31 del capítulo para si alguien viene a nosotros, ¿y qué tengo que hacer? ¿Qué debo hacer? Podemos responder, tranquilo, tranquilo amigo. No es lo que tienes que hacer, es lo que hizo Jesucristo. Creer en el Señor Jesucristo y se sabrán. Ustedes, las personas que escuchan el Evangelio, ¿verdad? Es un mensaje muy dulce, ¿verdad? Que podemos compartir. No hay nada que nosotros tenemos que hacer. Es por fe y no por obras. Bien. Entonces, avanzando ahora, vamos a repasar un poco del segundo viaje misionero de Pablo. Otra vez vemos el segundo viaje ahí, es Filipos, donde la historia que estudiamos hoy. Vemos él cruzando a Europa. Más adelante en los otros capítulos, y son buenos que siempre es bueno repasar el segundo viaje. Vemos la mano del Señor a pesar de persecuciones. Después de estar en Filipos, y Berea, y Atenas, y Tesalónica, y va a llegar a Corinto y pasar mucho tiempo ahí, 1 año y medio. Y después regresar a Jerusalén con una parada corta en Éfeso, pero iba a pasar mucho tiempo, va a pasar más tiempo en el tercer viaje en Éfeso. Bien. El proyecto final, quisiera recordarles del proyecto final. Y noté en los estudios que no todas las preguntas que mencionamos en las clases en vivo siempre aparece en el proyecto y les pido disculpas por no haber revisado bien antes y compararlo con lo que hemos visto en las clases. Si quieren empezar, pueden ya empezar en el proyecto. El jueves sería nuestra última clase de este curso. Vamos a terminar el jueves terminando el libro de Hechos. Si quieren empezar con el proyecto, aquí estoy. Si tienen preguntas o dudas sobre el proyecto, aquí estoy para ayudar. Y siempre si una persona tiene la pregunta, probablemente es 5 más que tienen la misma pregunta. Entonces, si tienes una pregunta,
favor de ponerlo en el grupo para que los demás podrían ayudar y también podrían ver cómo se contesta la pregunta sobre el proyecto. Pero la fecha límite para repetirlo sería 15 días después de nuestra última clase o el 8 de abril. El proyecto final uno puede imprimir las hojas y llenarlo con lapicero o lápiz y enviarme una foto. Uno puede, si no se puede imprimir, está bien. Uno puede ver las preguntas, escribir sus respuestas así, 1, 2, 3, 4, y enviarme una foto solo de sus respuestas, ¿está bien? O uno puede usar el documento si tiene laptop, también puede llenarlo así. Entonces, lo importante no es la forma, es repasar lo que hemos estudiado por medio del examen. ¿Preguntas o dudas sobre el proyecto? Disculpe, profesor, ¿no nos podría mandar las preguntas otra vez? Sí, claro que sí. Claro que sí. Les voy a enviar por el grupo de nuevo. Gracias, muy amable. De nada. ¿Algo más? Ok. La tarea, como siempre, para nuestra última lección sería ver el video de la lección 8, leer los últimos versículos de Hechos en capítulo 28 y también darle un vistazo rápido. Bueno, claro que no tienen que ser un vistazo rápido. Si quieren leer los otros capítulos para tener el contexto, sería algo muy bueno, como siempre, leer la palabra de Dios. Capítulos 23 a 28. Y otra vez, con el favor de Dios, vamos a estar aquí el jueves para nuestro último estudio de este curso. Ahora vamos a concluir nuestra clase de esta noche con una oración. Padre Celestial, te damos gracias por haber encontrado a nosotros, buscado y encontrado a nosotros. Con tu amor, con tu gracia, con el mensaje de Jesucristo, con el Evangelio. Te damos gracias por todo lo que has hecho por nosotros, disponiendo todo para nuestro bien y también usando los eventos de nuestras vidas y las personas alrededor de nosotros para traernos el dulce mensaje de salvación en Cristo. Ayúdanos, Señor, capacitados por lo que hemos recibido en tu palabra, para que nosotros también usemos lo que hemos recibido para compartir con los que necesitan escuchar el mensaje de la esperanza que tenemos en tu Hijo Jesucristo. En su nombre también oramos. Amén. Qué bendición estar aquí con ustedes esta noche. Esta noche no me voy a poder quedar después de la despedida. El jueves otra vez me voy a quedar, pero esta noche no puedo. Entonces, si tienes preguntas o dudas, temas de la lección de hoy, de qué quisiera hablar, siempre me pueden enviar un mensaje en el grupo o por lo interno para preguntar cualquier cosa, para hablar de cualquier tema. Que Dios les bendiga mucho. Fue un gusto otra vez estar aquí estudiando la palabra. Buenas noches, profesor. Amén, amén. Bendiciones, pastor. Bendiciones para todos. Ahora sí estamos con una fuerza de Dios Amén. como la del Pásenla bien. búfalo. Dios los guíe siempre. Gracias a todos ustedes. Bendiciones. Buenas noches, que Dios los acompañe. Amén. Buenas noches.